6 animales más grandes que han vivido en la Tierra. Número 6. Titanoboa. Los estudios sobre fobias han establecido de manera general que alrededor de la mitad de todos sus adultos sienten ansiedad por las serpientes y que entre el 2 y el 3% de ellos cumplen los criterios de una fobia a las serpientes, y para ser justos, ¿quién puede culparlos? Cuando hay serpientes como la anaconda verde de 9 metros de largo y 250 kilogramos por ahí. Sin embargo, las cosas podrían ser mucho peores para aquellos que sufren fobia por las serpientes. Verás, hace unos 60 millones de años, durante el período Paleoceno, el mundo poseía la especie de serpiente más grande alguna vez descubierta, la Titanoboa. Por el nombre apuesto que estás pensando en una serpiente que puede desplazarse por encima de los árboles o que podría ocupar el ancho de una carretera entera, y no estás muy lejos. Basándose en fósiles de una vértebra gigantesca descubierta en Colombia, que se puede ver comparado con la vértebra de una anaconda normal, los arqueólogos creen que esas serpientes de gran tamaño podrían crecer hasta unos espeluznantes 14 metros, más de 7 veces la longitud de un humano medio. Y si se levantara solo la mitad del cuerpo, superaría alrededor de la altura de un edificio de 2 pisos. También se estima que las titanoboas pesaban hasta 1 tonelada, lo que es tan pesado como un auto pequeño, y casi 5 veces más que una anaconda verde. La buena noticia es que no eran venenosas, la mala noticia es que eran constrictoras. Así es, estas bestias de 12 metros de largo conseguían su comida enroscándose, aplastando y asfixiando a cualquier presa que pudieran alcanzar con sus cuerpos. Imagina si una de estas serpientes se deslizara por una ciudad. Tendrían que llamar al ejército. Sí, estos tipos han establecido su lugar como uno de los animales más grandes del mundo. Número 5. Sarcosuchus imperator. En Níger, África Occidental, había una especie de cocodrilo que no solo dominaba la cadena alimentaria, sino que tenía el control. Los cocodrilos de agua salada de la actualidad como este no son nada con lo que se pueda jugar. Pueden alcanzar unos 7 metros de largo y pesar hasta 1 tonelada. Son los reptiles vivos más grandes y pesados del mundo, lo que hace que encuentros como este sean aún más aterradores. Aunque eso no es nada comparado con lo que alguna vez se conoció como el Sarcosuchus imperator, que vivió durante el Cretácico inferior hace unos 112 millones de años. Basándose en fósiles de cráneos y vértebras, los paleontólogos estiman que estos cocodrilos crecían hasta 12 metros de largo. En términos de peso, es probable que hayan llegado a pesar cerca de 9 toneladas. Eso hace que este supercocodrilo tenga el doble de longitud y sea casi 8 veces más pesado que el olong, la bestia de 5 metros y medio de largo y 1 tonelada, que fue el cocodrilo más grande alguna vez mantenido en cautiverio. Si eso no fuera lo suficientemente temible, estos reptiles anormales también tenían hocicos muy largos, llenos de nada menos que 132 dientes cónicos de hasta 15 centímetros de largo. Gracias a su constitución voluminosa y al hecho de que sus dientes no se entrelazaron, los paleontólogos creen que el Sarcosuchus tenía la capacidad de emboscar y cazar cualquier cosa que entrara al agua, ya fueran peces gigantes o incluso dinosaurios. Número 4. Arthropleura. Para la mayoría de las personas, ver un milpiés arrastrándose por el suelo es suficiente para provocarles escalofríos. Y si eres una de esas personas, más vale que agradezcas a Dios no haber estado aquí hace 300 millones de años. En aquel entonces, durante el período carbonífero, una criatura conocida como Arthropleura vivía en nuestro planeta. Esta enorme criatura pasa a la historia como el artrópodo terrestre más grande de todos los tiempos. ¿Qué tan grande fue? Bueno, según los fósiles encontrados en Northumberland, Inglaterra, se supone que estos animales podrían crecer alrededor de 2,5 metros de largo. Eso es más de 60 centímetros más que un humano promedio. ¿Quieres saber algo que los hace peores? Cuando se sienten amenazados, dicen que estos grandes insectos podrían levantar la parte superior de su cuerpo como una cobra. Sin embargo, los paleontólogos no han podido confirmarlo solo con los hallazgos fósiles. Aún así, ¿puedes imaginarte esta cosa elevándose sobre ti? Además de eso, el fósil de Arthropleura indica que tenía una masa corporal de unos 50 kilogramos. Eso hace que pese aproximadamente lo mismo que un niño humano promedio de 14 años. Como referencia, el artrópodo terrestre más grande que vive hoy en día es el cangrejo de los cocoteros. Si bien estos tipos se ven horriblemente enormes por sí mismos, son solo un 40% más largos y menos del 10% más pesados que los Arthropleura. La pregunta es, ¿qué causó que estos milpiés se volvieran tan grandes?
Bueno, durante el período carbonífero, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran superiores al 30%, alrededor de un 10% más altos que los niveles actuales. Gracias al oxígeno elevado, los artrópodos que absorben oxígeno de manera mucho menos eficiente que los mamíferos pudieron aumentar su volumen más de lo que podrían hacerlo hoy en día. Creo que hablo por todos cuando digo, gracias a Dios por la caída del oxígeno. Número 3. Lead 60s. En 1886, en una granja en Peterborough, Inglaterra, los paleontólogos descubrieron lo que creían que eran las placas dorsales de un estegosaurio, pero cuanto más descubrían, más inseguros estaban de lo que era en realidad esta criatura. Resulta que no era un estegosaurio, ni siquiera un dinosaurio, sino los huesos increíblemente gigantescos del pez Leadsichthys. Por loco que parezca, era un error fácil de cometer. De todos los peces óseos, que son peces que tienen esqueletos formados por tejido óseo, a diferencia del cartílago que tiene la mayoría, el Leadsichthys es el más grande. Se dice que este extraño pez que nadó por los mares del mundo hace 165 millones de años medía unos asombrosos 17 metros de largo, lo que lo hacía más grande que un autobús escolar y casi 10 veces más grande que un humano promedio. Estas cosas harían que los submarinos parecieran insignificantes. ¿Quién hubiera pensado que los peces podían ser tan aterradores? Gracias a su tamaño gigantesco, el Leadsichthys también habría hecho retroceder la balanza, pesando alrededor de 50 toneladas. Hoy en día el pez óseo más grande que vive es la formidable masa flotante conocida como pez luna. Como puedes ver, estas cosas superan enormemente a los humanos en lo que respecta al tamaño. Sin embargo, los peces luna solo miden alrededor del 10% de lo que miden los Leadsichthys. Incluso con unas 2 toneladas, son menos de una vigésima parte de su peso. Número 2. Paraputhosia sepenradensis. Para nuestra próxima criatura, tenemos que sumergirnos en las profundidades del océano. Aquí es donde encontrarás cefalópodos, el grupo que incluye moluscos marinos como el calamar, el pulpo y la sepia. El título del cefalópodo más largo vivo en la actualidad se lo lleva el calamar gigante, quiero decir, la pista está en el nombre. En algunos casos crecen hasta 12 metros. Es cierto que la mayor parte de esta longitud está en sus tentáculos y la envergadura del cuerpo es cercana a los 2,5 metros. Sin embargo, la longitud no es lo único considerable de estos calamares. También tienen los ojos más grandes del reino animal, con un diámetro de hasta 25 centímetros. Sus ojos son casi del mismo tamaño que la cabeza de un humano. Con 10 metros de largo, los calamares colosales son irónicamente un poco más bajos que sus primos gigantes. A pesar de eso, su cuerpo más robusto los convierte en el cefalópodo vivo más pesado, con un peso de 500 kilos, casi el doble del peso de un calamar gigante grande. Sin embargo, por sorprendente que parezca, ni el calamar colosal ni el gigante son los cefalópodos más pesados del mundo. En cambio, ese galardón se lo lleva la Paraputhosia sepenradensis. Estos amonites o cefalópodos con caparazón vivieron en el período Cretácico tardío, entre 100 y 66 millones de años atrás. El fósil de concha más grande de este asombroso amonites medía cerca de casi 2 metros de diámetro. Sin embargo, se trataba de un ejemplar incompleto, ya que se estima que una concha entera tenía un diámetro de 3 metros de ancho, lo que significa que basándose solo en sus conchas, estos robustos cefalópodos nos harían parecer pequeños a los humanos. Aún más impresionante es que su concha por sí sola puede haber pesado más de 680 kilogramos. Eso es casi un tercio más que el calamar colosal. Y eso es solo la concha. El peso total de estas bestias puede haber superado las 1,6 toneladas. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan grandes? Bueno, un estudio evaluó los hallazgos históricos de los amonites y argumentó que las presiones de los depredadores de la época obligaron a estos a evolucionar para ser más grandes, haciéndolos más difíciles de cazar, aunque sus hallazgos no fueron concluyentes. Bueno, creo que es un milagro que estos gigantes no se hundieron hasta el fondo del mar. Número 1. Ave elefante. Al igual que los caninos, las aves también vienen por todas las formas y tamaños, desde diminutos colibríes abeja de casi 6 centímetros, hasta avestruces gigantes que miden hasta casi 3 metros de alto y pesan hasta unos 136 kilogramos. Pero si bien los avestruces pueden encabezar la escala de las aves vivas más grandes, no son rival para un tipo de ave emplumada extinta. Conocidos acertadamente como pájaros elefante,
Estos gigantes no voladores estuvieron por las islas de Madagascar hasta que se extinguieron hace unos 1000 años. Y no solo eran grandes, para ponerlo en perspectiva, este es uno de sus huevos. Estos son los huevos de ave más grandes que se hayan encontrado. Cada uno medía más de 30 centímetros de largo y pesaban hasta 10 kilos, con un volumen 150 veces mayor que el de un huevo de gallina. En la época moderna, los avestruces ponen los huevos más grandes de cualquier ave, pero solo pesan una séptima parte y la mitad de la altura de los huevos de un ave elefante. Pero basta de hablar de huevos, ¿qué tan grandes eran las aves en sí? Bueno, el ADN de los restos esqueléticos indica que estos gigantes no voladores medían 3 metros de alto, lo que los hacía aproximadamente 30 centímetros más altos que el avestruz promedio. De acuerdo, supongo que es un poco más grande, pero con el ave más grande de la especie, el Aepyornis maximus, con una masa de 500 kilos, eran 4 veces más pesados que los avestruces. Lo único que me queda por decir es que son unos pájaros excepcionalmente enormes. Y eso fue todo por el día de hoy, así que dime, ¿qué animal gigante de esta lista te alegra que ya no exista en la actualidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Adiós y nos vemos en un próximo video.